Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión vamos a realizar el organizador de proyectos. Este organizador de proyectos, si bien es cierto, es fundamental para comenzar a trabajar en Revit, por lo cual este tutorial va a ser indispensable y fabuloso para todos ustedes. Sin más que decir, empecemos. Bueno, para nosotros tener un organizador de proyectos en el cual vamos a organizar nuestras tablas de planificación, tenemos 4 pasos indispensables que les enseñaré en este video. El primer paso va a ser crear parámetros compartidos con un nombre que a ustedes más les convenga, porque va a ser una plantilla para ustedes. En este caso nosotros vamos a poner el nombre de plantillas AAS. El segundo paso vendría a ser crear el organizador de tabla de planificación con el nombre que le pondré yo, por ejemplo, organizador de tabla de planificación. El paso número 3 va a ser crear las tablas de planificación como tal, o si ustedes ya lo tienen, saltan este paso. Y el paso número 4 va a ser designar las tablas de planificación. En este caso en concreto va a ser para acero, concreto, albañilería y otros. Por lo cual vamos a empezar. El primer paso. Creamos el parámetro compartido con el nombre de plantillas AAS. Para lo cual vamos a ir a lo que sería en la hoja o en la ventana de Revit. En este caso vamos a ir a la herramienta gestionar, aquí está. Luego vamos a ir a los parámetros, vamos a crear en este caso parámetros de proyecto. Si bien es cierto, si nos fijamos en esta parte de acá, podemos ver varios tipos de parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros globales, en el cual vamos a crear nosotros en el parámetro de proyecto. Si bien es cierto, los parámetros compartidos podemos crearlos para utilizarlo en los futuros proyectos, y los parámetros globales de igual manera. Nosotros vamos a crear un parámetro compartido en este proyecto como tal. Por eso pinchamos la herramienta de parámetros de proyecto, creamos, y lo que vamos a crear aquí va a ser el organizador de proyectos, ¿no? O el organizador de tabla de planificación. Para eso vamos a crear en esta parte, nos aparece un recuadro de parámetro de proyecto, que por ejemplo aquí yo ya había creado 2 parámetros de proyecto que tienen por nombre ocupante y sector. Nosotros vamos a pinchar nuevo. Si bien es cierto, hay 4 tipos o herramientas que se puede utilizar, ya sea la herramienta de editar, claro está, para editar el parámetro anterior o que ya teníamos anteriormente, ya sea ocupante o sector en este caso. Luego la siguiente herramienta sería nuevo parámetro, es lo que nosotros vamos a utilizar para este video. Luego el siguiente vendría a ser añadir parámetros desde servicio, que nosotros todavía no lo vamos a ver en este video. Y por último vendría a ser el parámetro de suprimir, ¿no? O esta herramienta de suprimir parámetro. Bueno, nos dirigimos a crear nuevo parámetro, que está que es la herramienta número 2, ¿no? Creamos. Bueno, aquí vamos a fijarnos bien dónde vamos a crear nuestro parámetro de proyecto. Esta tabla de planificación nos está indicando dónde vamos a crear la tabla de el nuevo parámetro. En este caso un parámetro de proyecto, para lo cual ¿qué vamos a hacer? Si nosotros queríamos tener un parámetro de proyecto, también podemos crear de esta manera. Y podemos seleccionarnos si ya tenemos parámetros compartidos. Por ejemplo, en este caso yo tengo varios.
y podemos utilizar cada uno de estos. Si es que nosotros todavía no tenemos ninguno de estos, lo que hacemos es crear un parámetro de proyecto como tal. Listo. El nombre. El primer dato que nos pide es el nombre. El nombre que vamos a poner nosotros va a ser organizador. Vamos a ponerlo con mayúscula, organizador de tablas de planificación. Listo. Ponemos la disciplina. Estos tres parámetros que vamos a ver a continuación están directamente sujetas, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros ponemos disciplina eléctrica, va a cambiar los tipos de parámetros y también cómo vamos a agrupar estos tipos de parámetros. Por ejemplo, si nosotros hemos puesto eléctricos, el tipo de parámetro por defecto nos sale potencia aparente, y en agrupar parámetro nos va a salir eléctrico cargas, y así, ¿no? Eso aquí es muy importante para que puedan ver en qué parte del proyecto quieren que aparezca. A nosotros lo más importante es que nos aparezca acá, y para ubicarlo en acá tenemos que tener ciertos criterios. Para eso vamos a ver, por ejemplo, nosotros vamos a poner la disciplina, que va a ser común. Seleccionamos común y por defecto, por default, nos da el tipo de parámetro. En este caso va a ser texto. El texto vendría a ser para escribir nosotros, y si es que nosotros, digamos, queremos otros tipos de parámetros, podemos elegir entre todos estos, ¿no? Por ejemplo, texto entero, ángulo, área, coste por área, distancia, longitud, densidad, entre otros. Si bien es cierto, nosotros elegimos lo que es texto, y aquí vamos a ver dónde se va a encontrar nuestros parámetros, en qué parte. Por ejemplo, nosotros vamos a elegir datos de identidad, y datos de identidad en realidad en dónde se va a ubicar. Por ejemplo, vamos a cancelar para ver bien dónde están los datos de identidad, por lo cual cancelamos un rato. Cancelamos nuevamente y vemos, ¿no? Nosotros queremos que aquí aparezca para poder rellenar de una mejor manera, para que sea visible en nuestro proyecto y para facilitarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros vemos, digamos, una tabla de planificación cualquiera. Por ejemplo, aquí tengo del anterior video de habitaciones, y veamos, ¿no? Si nos fijamos, está una tabla de planificación, dice, y tiene como títulos de datos de identidad, ¿no? Aquí podemos ver que aquí está datos de identidad. También hay proceso por fases, parámetros tipo IFC, y aquí nos aparecen otros tipos de parámetros. Por lo cual nosotros queremos que aparezca en esta ventana, y tenemos estas opciones. Podemos poner en cualquiera de esas opciones, pero creo que lo correcto podría ser en datos de identidad, para que nosotros tengamos, digamos, una mejor accesibilidad para eso. Por lo cual repetimos todo lo que estábamos haciendo. Lo que vamos a ir en este caso es gestionar, ya vimos, y crear un parámetro de proyecto. Creamos, y aquí pinchamos el nuevo parámetro, y como estábamos poniendo, este nombre sería organizador de tablas de planificación, ¿no? Listo, la disciplina es común. Para llegar a datos de identidad tenemos que hacer estos pasos. Disciplina común, tipo de parámetro, texto, y agrupar parámetros. Como ya sabemos qué datos en qué datos se va a almacenar, presionamos la letra D y nos dirigimos a datos de identidad. Listo, sin más que decir, eso viene a ser la primera parte. Luego, la segunda parte vendría a ser dónde vamos a almacenar, o dónde queremos que esté activo ese nuevo parámetro que vamos a utilizar en este proyecto. En este proyecto podemos utilizar, digamos, este parámetro podemos utilizar en un sinfín, ¿no? Por ejemplo, podemos activar todo lo que queramos dependiendo a las disciplinas que tenemos acá. Nosotros podemos mostrar ya sea arquitectura y estructuras o en todos, y como sabemos que datos de identidad están en todos,
Al menos el Revit 2.23 nos da esta opción para buscar, ¿no? Si es que a ustedes no les aparece, buscan en aquí datos, que está organizado en función del abecedario, la D, y si es que tienen un Revit 2.23 pueden poner datos de identidad, ¿no? En este caso ahora vamos a poner, vamos a activar aquí, mejor dicho, vamos a poner tablas de planificación, ¿no? Para lo cual activamos nuevamente, por ejemplo en este caso los dos o todos, ¿no? Tablas de planificación, seleccionamos y ahora ya podemos aceptar. Como ven, se ha creado y podemos ver que el nuevo parámetro, en este caso el ser organizador de tablas de planificación, aceptamos. Y como pueden observar en la parte izquierda, en propiedades, nos aparece el nuevo parámetro, en este caso siempre y cuando seleccionando en dónde, en las tablas de planificación, porque ahí es donde hemos creado. Por ejemplo acá, el datos de identidad no va a aparecer porque no hemos creado para que aparezca acá. Mira, si nos fijamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos de identidad en los cuales no está el parámetro que hemos creado, en este caso el organizador de tablas de planificación, por lo cual nosotros hemos creado en la parte de habitaciones o en las tablas de planificación y cantidades, ¿no? En este caso, si seleccionamos las habitaciones como tal, podemos ver que los datos de tabla de planificación, el organizador de tabla de planificación se encuentra acá. Como pueden observar, si estiramos, aquí está el organizador de tablas de planificación. Eso sería el primer paso que hemos cumplido satisfactoriamente en este caso. Listo. Eso es el primer paso, ¿no? El segundo paso, ¿qué va a hacer? Va a ser crear el parámetro compartido con el nombre plantilla AAS, referente al canal, ¿no? Que espero que estén viendo más y se suscriban los que no están suscritos. Bueno, vamos a la pestaña de navegador de proyectos en este caso y vamos a estirar un poco hacia acá para poder visualizar de una mejor manera. Bueno, seleccionamos tablas de planificación y cantidades, presionamos el anticlic en este caso o el clic derecho por lo cual buscamos lo que sería organizador de proyectos. Si nos fijamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima, ¿no? En la séptima se encuentra el organizador del navegador de proyectos. Seleccionamos y por defecto ya está creado uno. Si nos podemos dar cuenta, está uno que dice todo. Por ejemplo, en tablas de planificación puede ser en vistas. Podemos crear, ¿no?, la tabla de planificación en vistas, en planos y en tablas de planificación. Por lo cual nosotros vamos a crear en tablas de planificación. En este caso vamos a crear uno nuevo. Pinchamos nuevo. Es además la única herramienta que podemos hacer en este caso, ¿no? Ya, esto sería el paso número 2, ¿no? Crear un nombre. Por ejemplo, ustedes pueden poner cualquier plantilla, ¿no? Podemos poner nosotros plantilla. A ver, plantilla. A ver, AAS, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es el nombre del canal, claro está. Ustedes pueden poner sus nombres o cualquier plantilla o cualquier nombre que sea conveniente para esto, ¿no? Que puedan recordarlo otra vez. Listo, aceptamos en este caso. Y nos aparece un recuadro, un nuevo recuadro, en el cual nos aparecen las propiedades de organización del navegador. ¿Qué vamos a hacer en aquí? Si bien es cierto, podemos tener dos opciones, ¿no? En la primera opción nos dice el filtrado.
es similar que la tabla de planificación, ¿no? En este caso, el filtrado, ¿por qué? En este caso queremos que sea, digamos, tenemos estas opciones y cualquier parámetro, ya sea de proyecto compartido, les va a aparecer en esta parte. ¿Listo? Como pueden ver, nosotros tenemos organizador de tabla de planificación. Claro está, si es que nosotros estamos utilizando lo que vendría a ser un parámetro compartido referente a tablas de planificación, ¿no? Si lo activan, digamos, cualquier parámetro compartido, lo pinchan en lo que sería en tablas de planificación y cantidades, y puede aparecer esto. Ya, listo. Nosotros podemos, digamos, seleccionar por todo este tipo de plantillas. Por ejemplo, nosotros tenemos el organizador de proyectos, plantilla de vista, filtro, fase, categoría, digamos por categoría. Si, digamos, tenemos filtrado por un tipo de categoría, podemos hacer que, digamos, que aparezca solamente esta, digamos, es las habitaciones nada más. Y si es que hubiese otras tablas de planificación, no va a aparecer porque estamos limitando, estamos filtrando. Simple y llanamente que aparezca esa tabla de planificación. Si nosotros queremos exceptuar, ponemos la condición que no sea igual. Habitaciones, van a aparecer todas las tablas de planificación excepto las habitaciones en este caso. Pero nosotros no queremos esto, ¿no? No vinimos a hacer esto. Pero siempre es bueno conocer las herramientas que tenemos. Luego, el siguiente vendría a ser lo que es agrupación y clasificación. A esto es lo que veníamos, ¿no? Esto vendría a ser la agrupación y clasificación. Por lo cual, pinchamos y podemos ver, similar que el anterior, simplemente que en aquí nos dice que vamos a clasificar por algún tipo de parámetro. Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro que ya habíamos creado anteriormente en el paso 1, que sería organizador de tabla de planificación. Seleccionamos y listo. Y si quieren subdividir, pueden también o crear, ¿no? Crear otro parámetro de proyecto y que se subdivida en eso. Nosotros queremos simplemente con esto, organizador de tabla de planificación. Ponemos simplemente esto y ya está. Tenemos dos opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos poner organizador de tabla de planificación. Pueden poner, digamos, 1. Y cuando son caracteres iniciales o cuando son similares, también no va a interesar si es 1, 2 o 3, ¿no? Porque está empezando con las palabras iniciales. Nosotros, digamos, queremos con caracteres iniciales. Todas las plantillas o lo que vendría a ser en este caso, los parámetros que hemos creado, si tienen una similitud, ya sea en el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, podemos poner aquí. Por ejemplo, ítem 1.1. Todos los ítems 1.1 pueden subdividirse, digamos, en esta categoría, ¿no? Ya sea 1.1.1, 2, 3, 4, 5 y 6. Algo así, ¿no? Esto es lo que delimita. Pero nosotros estamos poniendo algo genérico. En este caso vamos a poner todos los caracteres como tal. Y eso sería todo. Queríamos que sea de forma ascendente o de forma descendente, ¿no? En este caso. ¿Cómo queremos que se ordene? Nosotros vamos a poner de una forma ascendente. Y listo. Ponemos aceptar. Y pinchamos la plantilla que hemos creado en este caso. Sería plantillas AAS, recordando al canal, ¿no? O haciendo homenaje al canal en este caso. Aceptamos y ya está. Como pueden ver, ya hemos creado, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner ya el nombre. Digamos, vamos a poner otros. Ponemos y aparecen, ¿no? Como pueden ver, ya aparece o ya está organizado el proyecto, ¿no? Ese es el primer paso. Si ustedes ya tienen sus tablas de planificación, pueden hacerlo de esta manera. Bueno, si es que no, vamos a crear para ustedes unas nuevas tablas de planificación. En este caso va a ser
ya sea para el acero, concreto, albañilería, entre otros, ¿no? El otro prácticamente ya está creado. Vamos a poner, por ejemplo, metralla de acero en placas, zapatas, vigas de cimentación, en vigas normales y en las losas, ¿no? Lo que va a ser metralla en columnas y placas va a ser un junta. En este caso, lo que vamos a hacer es con el clic derecho aquí en la tabla de planificación y vamos a crear una nueva tabla de planificación de cantidades. Si bien es cierto, se puede crear de otra manera, pero este es más fácil, ¿no? Como ya está en nuestro navegador de proyectos, como pueden ver, podemos crear de esta manera, nueva tabla de planificación y cantidades, ¿no? ¿Qué hacemos? En este buscador buscamos, por ejemplo, en este caso vendrían los pilares, ¿no? Aquí hay dos tipos de pilares, pilares arquitectónicos y pilares estructurales. La diferencia es que en los pilares arquitectónicos no se puede introducir los aceros, en cambio en los pilares estructurales sí se puede hacer eso. Bueno, aquí están las fases que queremos, por ejemplo, pueden ser ya sea fase existente, demostración como tal, fase 1, fase 2 o fase 3, ¿no? En este caso podemos poner fase 1 y si es que ustedes quieren añadir esto o cambiar, digamos, las fases que vienen por defecto, crean un parámetro, ya sea compartido o parámetro de proyecto. En este caso ponemos parámetro o fase 1, ¿no? Pilares estructurales y creamos la tabla de planificación de componente de edificación, ¿no? Listo, si bien es cierto aquí podemos cambiar el nombre o simplemente cuando entremos en la propia tabla de planificación. Aceptamos. ¿Y qué componentes va a tener? Por ejemplo, en este caso va a tener el tipo, muy importante, el elemento o la familia en este caso. Luego vendría a ser el diámetro, por ejemplo. Esperen un rato, estamos creando el metrado de concreto en columnas y placas de concreto. Primero vamos a crear el de concreto, ¿no? Listo. Ponemos entonces, en este caso vendría a ser el tipo, la familia, descripción. En este caso, para que puedan decir que es un tipo, digamos, una columna con resistencia de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado u otro, ¿no? Pueden escribir ahí. La ubicación, si es que lo tuviese, por ejemplo aquí, si tiene. Luego podríamos poner, por ejemplo, la cantidad también. O recuento en este caso. Recuento. Podríamos poner también las bolsas de concreto, ¿no? Cuántas bolsas de concreto va a tener, las bolsas de cemento. Y si es que nosotros queremos crear uno nuevo que no aparece acá, y eso es lo que Revit nos da, ¿no? Esas herramientas que podemos crear ya sea mediante fórmulas o mediante nosotros o mediante a los que nos conviene a nosotros, ¿no? En este caso, por ejemplo, queremos crear uno nuevo, ya sea un nuevo parámetro, ya sea compartido del proyecto o simplemente una fórmula, ¿no? Aquí. Y si queremos crear un parámetro normal de proyecto, ponemos, por ejemplo, bolsas de concreto, ¿no? O volumen de concreto, mejor dicho. Volumen de concreto. O podemos poner, si existe aquí, por ejemplo, poner un volumen nada más, ¿no? Volumen, listo. Bolsas de cemento, eso sí podríamos crearlo. Aquí nuevo parámetro. Aquí. Y si es que se va a calcular, que en realidad se tiene que calcular, se pone la fórmula como tal, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner en este caso una fórmula, digamos que sea igual, por ejemplo, vamos a poner el nombre, bolsas de cemento, ¿no? Listo. ¿Y qué va a ser? En este caso podríamos poner que sea común y tipo número, ¿está bien? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, que sea igual al volumen nada más. Luego podemos poner la fórmula exacta, ¿no? Y como hemos puesto lo que sería la disciplina común y tipo número, también
este parámetro que estamos creando tiene que ser un número para que pueda cumplir. Por ejemplo, un número no tiene sus unidades, por eso lo dividimos entre un metro cúbico, ¿no? Listo, ponemos, aceptamos y listo. Y podemos notar, ¿no? Y así podemos crear, digamos, lo que son piedra, agua y otras cosas. Por ejemplo, aquí vamos a poner, ¿qué vamos a poner? A ver, tablas de planificación, por ejemplo, o metrado, ¿no? Metrado de concreto en columnas y placas puede ser. Listo, creamos y ya vendría a ser el siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué va apareciendo? Va apareciendo que no hay nada y simplemente luego vamos a rellenar todo eso. Luego, ¿qué más? Podemos crear uno nuevo, ¿no? Cerramos nuevamente esto y creamos otro, en este caso. Nueva tabla de planificación y cantidades nuevamente. Y creamos el siguiente. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer solamente de dos. Por ejemplo, vamos a poner zapatos o cimentación, ¿no? Cimentación, en este caso sería cimentación estructural. La fase que estamos creando es la fase 1. Listo. Y qué nombre va a tener, podemos cambiarlo acá si queremos, es lo mismo, ya que de antes hemos cambiado en la misma tabla de planificación. Ahora tenemos que cambiarlo de esta manera para que puedan ver que es lo mismo. Creamos, ¿no? Metrado doble o corregimos eso, metrado de concreto en zapatos. Listo, fase 1, aceptamos y ya está, ¿no? Lo mismo aquí, el tipo, familia. Claro, se puede buscar ya sea en acá o simplemente presionando la letra inicial aquí. Por ejemplo, descripción ahí, y si no, descripción ahí. Mire cómo nos filtra, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Nos ayuda un montón en realidad. Listo, descripción. ¿Qué más necesitamos? La ubicación puede ser el volumen también. Volumen, listo. Las bolsas de cemento ya podemos añadir. Y puede ser también la arena, piedra y eso, ¿no? Ya puede ser un parámetro compartido en este caso para no estar digitando o creando uno en uno, ¿no? Y esto en este caso vendría a ser estos 4 principales, ya para poder ejemplificar en realidad el organizador de proyectos, ¿no?, que hemos creado. Aceptamos, ya tendríamos 2 de concreto. Listo, como se puede ver en este caso. ¿Qué nos faltaría? Tal vez acero, ¿no? Listo, en este caso podríamos hacer de acero. Para crear el acero o la tabla de planificación de acero, creamos una tabla de planificación de cantidades en este caso. Y aquí buscamos, ¿no? Aquí en realidad está con otro nombre, no está con acero. Está, al menos en español, si nos podemos dar cuenta, dice armadura estructural. Ya sea buscando de esta manera o como está al inicio, podemos simplemente poner acá. Lo cual va a ser, digamos, metrado de acero en columnas y en placas, ¿no? Esto de aquí, si pueden darse cuenta, es para metrar los aceros en general, ¿no? Ya sea en columnas, en vigas, en zapatas, etc. Podemos crear de esta forma, o también hay otra forma con anfitrión, ¿no? Pero esta sería la correcta. Creamos la armadura de estructural. Listo. Ponemos la fase 1 en este caso. Y listo, ¿no? Cambiamos aquí. Por ejemplo, aquí queremos metrado de acero en columnas y placas, por ejemplo. Y placas. Listo. Ya está. Aceptamos. Y como pueden ver, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos el tipo. Ponemos
en este caso el anfitrión. Vamos a buscar a ver con qué nombre está el anfitrión. Anfitrión. Esta categoría de anfitrión. Aquí puede ser. Pam. Listo. Luego podríamos buscar lo que es el diámetro. El diámetro de barra de modelo. O de barra, ¿no? Listo. Porque la barra de modelo. Hay aquí una pequeña diferencia, ¿no? Ya, diámetro de barra. O diámetro de barra de modelo. Listo. Nosotros seleccionamos el que vendría a ser el diámetro de barra. En este caso. Que en realidad aquí, si nos vamos a dar cuenta, son iguales, ¿no? En este caso, porque si vieron anteriormente mi video, ahí les estoy explicando dónde podemos modificar, ¿no? Para que ya sea del proyecto como tal, o simplemente para que sea una visualización o de modelo, ¿no? Ahí en el anterior video se está explicando detalladamente. Pueden acercarse y pueden echarle un vistazo. Listo. Luego aquí pueden añadir otros parámetros, por ejemplo, peso nominal, peso en kilogramos por desperdicio, entre otros, ¿no? Para este caso, estamos utilizando simplemente 4, ¿no? 4 campos de planificación. Y en este orden estamos poniendo. Si queremos modificar el orden, simplemente nos dirigimos a la parte inferior de este recuadro y podemos movernos. Listo, aceptamos. Y ya está. Como no hay ningún modelo aquí, no está ningún no modelado, ningún acero, es que está así. Por ejemplo, metrado de acero en columnas y placas no nos va a decir nada. Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Para que simplemente aparezca en columnas y en placas. Por ejemplo, ponemos acá, ¿no? Digamos la familia. Editamos campo. Aquí filtramos. Filtrar, ¿por qué? ¿Por qué podemos filtrar? Porque lo único que podemos filtrar es por la categoría de anfitrión, ¿no? Ponemos categoría de anfitrión en este caso. ¿Listo? Y es igual a que, como no tenemos aquí algo, puede ser por pilar estructural. Por ejemplo, aquí tenemos esto de aquí, que nos ayuda mucho. Por ejemplo, puede ser pilar estructural, armazón estructural, muro estructural, suelo estructural, cimentación estructural, escaleras, borde de losa. Por ejemplo, para este caso, pilar estructural. Aceptamos. Ya vendría a ser el metrado de acero en columnas y placas. Luego, el siguiente vendría a ser simplemente como aquí hemos creado el metrado en acero en columnas. Acá se está creándose en columnas. Metrado de acero, ¿no? Podemos esto duplicar. Como simplemente está modificándose o está filtrándose en este caso por la categoría de anfitrión, podemos cambiar. Por ejemplo, metrado de acero en columnas no podemos poner, mejor dicho, en metrado de acero en vigas, ¿no? Ya sea en vigas de cimentación, por ejemplo, en vigas de cimentación vamos a poner en vigas de cimentación. A ver, vigas de cimentación, listo. Ponemos y modificamos simplemente ¿cuál? ¿O qué cosa? El filtro, pues. El filtro ya no va a ser que nos muestre los pilares estructurales, sino el armazón estructural. Luego, podemos ¿qué cosa poner? Según qué cosa podemos filtrar aparte, para que nos muestre simplemente eso. Por ejemplo, podemos poner según el tipo, podemos poner o según la categoría de anfitrión, ¿no? Nuevamente, digamos un tipo de armazón o que está en el nivel tantos y todo eso, ¿no? Podemos cambiar eso cuando ya se nos muestre o cuando ya esté modelado. Esas opciones puede aparecer, ¿no? En este caso vamos a simplemente filtrar por el armazón estructural. Aceptamos y ya se habría modificado, ¿no? Como son similares estos 5 parámetros que estamos utilizando, vamos a decir que está bien ahora mismo. Y ya está, ya tenemos esos parámetros. Ahora nos faltaría para
Tal vez para... a ver, ¿qué nos faltaría? Para albañilería, ¿no? En este caso podríamos crear nueva tabla de planificación de cantidades, similar que los anteriores. Buscamos muros en este caso. Muros. Aquí están los muros, ¿no? Muros y listo. ¿Qué vamos a poner aquí? Metrado de albañilería, ¿no? Puede ser, no sé cómo se dice en su país, ¿no? Si me están viendo de Perú, así es como lo llamamos los muros. Metrado de albañilería, en este caso vendría a ser la fase, no nos olvidemos, fase 1. Y listo, ¿no? Aceptamos. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, también buscamos tipo. Podemos poner restricción de base, ¿no? Aquí buscamos restricción de base. Para que nos diga en qué parte está. Si está en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así, ¿no? Recordando también el otro, por ejemplo, en lo que sería metrado de vigas. Para que nos pueda restringir podemos poner aquí el nivel, ¿no? En que se encuentra. Con eso podríamos restringir ya sea en la cimentación al piso 1, piso 2, piso 3 o piso X, ¿no? En este caso. ¿Listo? Luego aquí vamos a poner la longitud. La longitud. ¿Qué más podemos poner? El área, ¿no? El área. ¿Qué más podemos poner? El ancho puede ser, ¿no? La anchura. ¿Qué más puede ser? El volumen del muro. ¿Para qué? Para calcular el mortero en este caso, ¿no? Listo. Y los ladrillos, ¿no? Y para calcular los ladrillos también ya hice anteriormente un video y está como cuantificación de ladrillos, ¿no? Ahí está más detallado. Listo, esto sería lo básico. Por ejemplo, tenemos 3, 4, 5 y 6, ¿no? Listo. Ahí está. Ya está. Como ya tenemos estas tablas de planificación de cantidades y con la plantilla como se muestra aquí, plantilla AAS, lo que procedemos simplemente es hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos en el organizador, en este caso, ¿qué va a ser? A 0, ¿verdad? Tenemos que poner a 0, simplemente a 0. A 0 podemos copiar simplemente esto aquí para ya no escribir. O en los siguientes, por ejemplo, acá nos da esta opción ya, ¿no? De hacer, y aunque sea ponemos eso. Luego albañilería ponemos aquí, ¿no? Albañilería. Listo. Y ya se está mostrando. Luego aquí, ¿qué cosa falta? Concreto, ¿no? Concreto ponemos. Y ya está el primero. Y el segundo también. Concreto. Listo. Como pueden ver, como se pueden fijar en esta ocasión, ya está nuestro organizador de tablas de planificación, ¿no? Y así pueden hacer para los demás, ya sea para las vistas, ¿no? De planta o de altura, ¿no? Ya sea también los alzados, las leyendas y todo eso. Se puede hacer de esa forma, como pudieron ver. Listo, eso vendría a ser todo, ¿no? Gracias por ver este magnífico video y hasta pronto.